Espíritu Santo. Igual sale todo dardo, toda saeta, toda hechicería, brujería, daño, todo lo que signifique obra del diablo, de la carne, del mundo, sale de ustedes en el nombre de Jesucristo. Le invito a abrir sus Biblias en San Lucas, en el capítulo 23 y en el versículo 31. Te aclaro que estuve con el Espíritu Santo después de eso, ¿vio? Cuando uno tiene algo así, uno se agarra, ¿vio? Como mejor puede. Y dice la Biblia, la palabra de Dios en San Lucas 23, 31. Porque si el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El árbol verde es el Señor Jesucristo. Él dijo: perdónalos, no saben lo que hacen. Porque el pueblo había ido, ese pueblo de Israel, fueron contra su Salvador, el Santo de los Santos. Por ello, cuando sufrimos en la tierra sin haber hecho mal, entendámonos, sin haber hecho mal, sea vituperio, persecución, es necesario tomar nuestra cruz, esa cruz que tenemos, y seguirlo a Él. El Señor Jesucristo, y sabe una cosa, es un honor concedido al cristiano de poder tomar la cruz y seguirlo. Los escribas y fariseos querían condenar al Señor Jesucristo por algo. Y yo recuerdo esa parte donde le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio. Y según la ley, había que apedrearla. Y él dijo esa célebre palabra: el que esté sin pecado, arroje la primera piedra. Hoy esta palabra le cabe a todo ser humano, adultos, ¿entiende, verdad? Que está condenando a alguien. El que esté sin pecado, arroje la primera piedra. En sí, es decir, si nunca pensaste en mentir, adulterar, robar, engañar, arroja la primera piedra. Dios hace uso de su autoridad por amor al ser humano. Más de un miembro de la iglesia critica a otro por falta de las cuales él mismo es tan culpable como su prójimo. La situación humana significa que Dios es el único que tiene el derecho de juzgar. El Señor Jesucristo dijo: vete y no peques más. En sí, los que quieren recibir de Dios dones, talentos, ministerios, bendiciones, revelaciones, no debemos participar en cosas burdas. Debe estar cada hombre y cada mujer en la luz del Señor Jesucristo. Por ello Él dijo: el que me sigue no andará en tinieblas. Es decir, la luz que da vida a los hombres es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría del cielo, que Dios nos toque y nos enseñe. Yo en ese momento de gran dolor, podríamos decir, o enfermedad, o como se la quiera llamar, yo vi que la luz de Dios estaba sobre mí y dije: bueno, con la luz de Dios sobre mí, las tinieblas, ¿qué van a hacer? Nada. Nadie puede hacer nada cuando Cristo está con alguien. Amigos y hermanos, para caminar en la tierra se necesita esto. Esto es transitar a salvo por la vida. Y luego entrar ¿en dónde? En la gloria, porque vamos a la presencia de Dios y entramos en su gloria. Hay aquellos que no tienen un conocimiento real de Dios. Me quedé pensando, ¿verdad? En sí se debe leer, estudiar y meditar en la palabra de Dios. Escuché un amén. Nada más que uno, estoy frito, permaneciendo. Porque si usted está en la palabra, permanece en el Espíritu Santo. Lo primero que hace un discípulo es querer. Primero creemos en Dios, creemos en Jesucristo y creemos en el Espíritu Santo. Cuando aceptamos todo lo que dice el Señor Jesucristo, ¿no? Sus palabras, ¿verdad? Como las conocemos, las aplicamos a nuestra vida.
Ser discípulo significa permanecer. Y vamos a esa palabra preciosa de Dios que dice: permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Así es que está escrito, ¿verdad? El cristiano escucha la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, su voz en su corazón. Allí sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Y ahí está la verdad. Nosotros sentimos a Dios aquí adentro. Somos templo del Espíritu Santo. Y sabe una cosa, al saber lo que Dios quiere de nosotros, aquí está la verdad, ¿verdad? Y ella nos hace libres. No importará lo que piensen los demás, pues solo piensa en lo que dice Dios. No nos importa, digan lo que digan, nosotros pensamos en Dios. Dios dijo esto, Dios dijo blanco es blanco, no importa, pero todos están en contra, no importa, Dios dijo esto. Esto trae una perfecta escala de valores. En primer lugar, usted sabe cómo tiene que manejarse, tiene una perfecta escala de valores. El que peca, esclavo es del pecado, sépalo. Aunque los hombres se resisten a creerlo, muchos aman la esclavitud. Muchos aman la esclavitud. Y en algunos casos la esclavitud hasta dicen que los hace felices. Amar al Señor Jesucristo es vivir como Él vivió. Recuerdo las palabras de Él, ¿no? Cuando dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo mando, dice. Lo que Amén. Es clarito lo que Él dice, ¿verdad? Solo el sabio en Cristo es libre. El necio es un esclavo. Lógicamente del pecado, ¿verdad? La prueba de un hombre es su reacción con respecto al Señor Jesucristo. Siempre usted lo va a ver. Aquel Señor Jesucristo que nació de la Virgen María, nos predicó el Evangelio, fue a la cruz del Calvario. ¿Cuál es su reacción usted con respecto a Él? Si usted vive en Cristo por obra y gracia del Espíritu Santo, allí está la verdad. Si un hombre ve en Jesucristo el amor, la verdad y la vida, es la verdad. O sea que después que usted ve todo eso y siente eso, usted pida lo que pida, incluso su fe, yo noté que la fe se multiplicaba. Yo estaba seguro que estaba sano. Después me lo confirmaba la persona, pero cuando los huesos se contraen, se enderezan, y te dicen: mirá, vimos una chica Down el otro día, la primera vez que veo en mi vida, una niña Down que se sanó. Me refiero porque cambió totalmente su rostro, o sea, podrá tener algunos ataques todavía, pero está sana. Y usted al recibir al Hijo de Dios como su Señor y Salvador será un verdadero usted Hijo de Dios. Y se esforzará orando y obrando, no orando solamente, orando también por la salvación de las almas. Procurará los mejores dones, como dice el apóstol San Pablo, procurará los mejores dones. ¿Para qué? Para servir a su Dios y Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. ¿Y para vivir cómo? ¿Cómo va a vivir? En espíritu y en verdad. Entonces le llegarán a usted las revelaciones, las señales, los prodigios, sanidades, maravillas. Pero todo eso es para dar la gloria a Dios. Amén. Y la luz del Espíritu Santo lo acompañará a usted en su caminar, en su paso por la tierra. Y yo me quedé asombrado después de una semana muy difícil de cómo Dios le había utilizado esa angustia, ese dolor, esa enfermedad, ese todo, le había utilizado para enseñarme, para darle en mi vida un sentido más claro, más práctico. Y incluso la visión era mejor, veía mejor las personas, lo que tenían, cómo quedaban libres. Y yo dije: bueno, si este es el precio, bueno, bienvenido sea el precio, porque la gloria es de Dios. Dios los bendiga. Dios nos guarde.